Aunque yo le digo allá que prefiero el método antiguo. Por lo menos en el carro y en mi casa o en cualquier otro lado en el trabajo yo uso el celular, pero en la iglesia me gusta usar el libro. Levanten lo que tiene la Biblia. Levanten lo que tiene. Sí, Salmo 147:3. Levanten todo la Biblia así. Lo que tienen Biblia. Digan conmigo, esta es la Biblia. Esta es la Biblia. Diga, esta es la palabra de Dios. Diga, esta es la palabra de Dios. Diga, ella es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Diga, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Diga conmigo, yo soy lo que dice que soy. Diga, yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Diga, mi vida nunca más será igual. Diga, nunca más será igual. Diga, mi vida será transformada. Diga, mi carácter será transformado. Diga, mi corazón será transformado. Mi espíritu es transformado por la gloriosa palabra de Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mucha gente no tiene conciencia de lo que es la palabra de Dios. Quiero decirle lo que es la palabra de Dios. Antes de leer el texto, quiero decirle 7 cosas que es la palabra de Dios. Estaba predicando Billy Graham en un lugar en Inglaterra. Y siempre a las iglesias van gente, o a las campañas evangelísticas van gente que no van a escuchar la palabra de Dios, sino van a criticar al predicador. Y había un abogado y un ingeniero muy famoso, con mucho dinero, con mucho poder, que dijeron, vamos a ver qué es lo que dice el ridículo este. Dice que se sentaron por allá y la primera palabra que leyó Billy Graham fue Jeremías 23:29. Yo quiero que lean ese versículo antes de entrar al mensaje de esta tarde. Jeremías 23:29. Vamos a ver lo que dice. Si alguien tiene algún celular encendido con timbre, tiene que, por favor, me lo ponen en el vibrador, porque durante la prédica no quiero que nada lo distraiga. Si alguien le molesta, le llama, no haga nada. Solamente este tiempo es para escuchar la palabra de Dios. Jeremías 23:29. Cuando ustedes lo tengan, me dicen amén todos. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cómo la palabra? Como fuego y como martillo. Y como martillo. El primer verso que Billy Graham dijo aquella vez fue, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Dice que fue con tanto poder y con tanta unción que él declaró aquella palabra, que uno de los dos, el ingeniero, le dijo al abogado, yo no sé tú, pero hoy yo me entrego al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra devoronó su corazón, devoronó su orgullo, hizo pedazos su arrogancia. Una de las cosas que están haciéndole daño al mundo hoy día es la arrogancia. Y la arrogancia se ha metido dentro de la iglesia. La arrogancia se ha metido dentro de la iglesia y hoy la gente no dirige a la gente, los ministros no están dirigiendo a la gente a Dios, sino que lo están dirigiendo a ellos. Amén. No sé si me están entendiendo. El apóstol tal, el profeta tal, el patriarca tal, el tot, o sea, nosotros somos los grandes. Aquí el grande no somos nosotros. ¿Quién es el grande aquí? No me están entendiendo, ¿no? Y mientras tú y yo no le demos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza al Señor, Dios no puede depositar algo tan precioso como el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Es más, el Señor dice una palabra que la conocemos todos en 2 de Crónicas 7:14. Dice, si mi pueblo se humillare. Duramos 2 semanas nosotros hablando de la palabra humildad. 2 semanas.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que volver a entender que en la iglesia el grande, el poderoso, el santo, el bueno, el justo sigue siendo Dios. Amén. Y nosotros seguimos siendo sencillamente sus instrumentos. Este hombre trajo una guitarra. Pero quizá en esta casa hay alguna guitarra guardada en algún rincón. Pero si no hay quien la toque, esa guitarra sencillamente es un instrumento guardado en un rincón. Eso somos nosotros si Dios no está en nuestras vidas. Sencillamente somos un instrumento. Diga, yo soy un instrumento de Dios. Diga, y a través de mi vida, Dios bendice mucha gente. Entonces la palabra es, número 1, para que la escriban, son 7 cosas que quiero que escriban antes de yo empezar a predicar. Número 1, la palabra es comparada con un martillo que rompe. ¿Con qué es la palabra comparada? Martillo que rompe. Para que lo puedan estudiar luego. Jeremías 23:29. Número 2, como un martillo que rompe. Número 2, con un fuego para fundir. Con un fuego para fundir. Jeremías 23:29, ambos puntos. Punto número 1, comparada con un martillo que rompe. Número 2, comparada con un fuego para fundir. Número 3, comparada con una lámpara para brillar. ¿Con qué comparada la palabra? ¿Cómo anda el que no conoce la palabra? A oscura. Como una lámpara para brillar. Salmo 119, verso 105. Número 4, comparada con una espada para guerrear. El que tiene el Espíritu Santo y no conoce la palabra anda desarmado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Qué es la palabra de Dios? La espada del Espíritu. ¿Cuáles son los 4 pasos que he dado hasta aquí? Número 1, martillo para romper. Número 2, fuego para fundir. Número 3, lámpara para brillar. Número 4, espada para guerrear. Número 5, comparada con un espejo para revelar. Número 5, comparada con un espejo para revelar. Hebreo 4:12 es la anterior de la espada. Hebreo 4:12. Y la número 5, Santiago 1:23. La palabra es comparada con un espejo. ¿Quieres ver cuál es tu condición espiritual? Mírate a través de la palabra. ¿Cuáles puntos le he dado hasta aquí para que no se le olviden a los que se quedaron atrás? Número 1, martillo que rompe. Pero díganlo fuerte, martillo que rompe. Diga, es tan fuerte ese martillo que rompió mi corazón. Número 2, fuego para fundir. O sea, el fuego, ¿qué hace el fuego? Purifica, diga, purifica. Santifica, sana. Número 3, lámpara para brillar. El salmista dijo en el Salmo 119, verso 105, no es la palabra como lámpara que ilumina mi camino. O sea, la palabra de Dios es una lámpara que ilumina mi camino. Número 5. Número 4. Espada para guerrear. Mire, ahí la palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Diga, es viva y eficaz. ¿Qué significa la palabra eficaz? Que tiene efecto en nuestra vida, que nos transforma, que nos cambia. Que hace el efecto para lo cual fue enviada, ¿verdad que sí? Diga que funciona. Diga, el evangelio funciona. Es más, digan algunos, si no fuera por el evangelio, yo estuviera muerto. Y es pura verdad. Si tú y yo no hubiera sido por el evangelio, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí o no? Sí. Pero la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y dice que es más cortante que toda espada de 2 filos, dice que penetra. Oh, la palabra penetra. No son mis palabras las que penetran, es la palabra de Dios la que penetra. Esa palabra que dice espada de doble filo era el arma más poderosa que había en un arsenal en la antigüedad. Una espada de doble filo que cortaba a ambos lados. La palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra y dice hasta partir el alma. ¿Qué es lo que primero parte? El alma. Diga el alma. El alma. ¿Cuánto problema le causa el alma a la gente? La mayoría de la gente está enfermo del alma. Porque la mayoría de la gente sufre de ansiedad, de depresión, de angustia, de desesperación, de impaciencia. ¿Sí o no? Sí. Por eso es que la Biblia dice, el arma que pecare,
esa morirá. En el alma tenemos la mente, la emoción y la voluntad. Pero la espada no se queda en el alma, la espada sigue penetrando. Diga, sigue penetrando. Hasta partir, dice, el espíritu. Oh, el espíritu. El espíritu es la parte más elevada del hombre. Y el espíritu tiene tres partes también. Diga conmigo, tiene intuición. Dice conciencia y devoción. Dígalo de nuevo. Intuición, conciencia. ¿Qué tiene el espíritu? Intuición, conciencia y devoción. Tú y yo recibimos esta tarde intuición en el espíritu. Si una persona no se ha convertido a Cristo, no puede recibir instrucción espiritual, porque la instrucción espiritual solamente se recibe en el espíritu, a través de la intuición. Esa intuición pasa por la conciencia. La conciencia discierne si lo que te están diciendo es de Dios o no es de Dios. Pero es cuando tu espíritu está vivo, porque ha nacido de nuevo. Pero esa intuición bíblica que tú recibes se convierte en devoción. Diga conmigo, intuición, conciencia, devoción. Dígalo así mismo, diga intuición, conciencia y devoción. Dígalo de nuevo, intuición, conciencia y devoción. Tú no puedes tener una buena devoción a Dios si tú no recibes instrucción de la palabra en el espíritu. Lo que dije es muy poderoso. Amén. Amén. Tú no puedes tener una buena devoción a Dios si tú no recibes una buena instrucción a través del Espíritu. Amén. Intuición, conciencia y devoción. ¿Sabes qué pasa con muchos? Que los que no han nacido de nuevo o son débiles espirituales tienen una conciencia cauterizada. ¿Tienen una conciencia cómo? Cauterizada. Pues esos que tienen una conciencia cauterizada necesitan que la palabra de Dios penetre hasta partir el espíritu para que les sane su conciencia. Por eso es que mucha gente puede hacer diablura y la conciencia no le ¿qué? Porque la conciencia está como cauterizada. Cuando usted ve a una persona burlándose del evangelio, esa persona tiene una conciencia como cauterizada. Cuando usted ve a una persona adorando ídolos, es una persona que tiene la conciencia cauterizada. Cuando usted ve a una persona leyendo el horóscopo, es una persona que tiene la conciencia cauterizada. ¿Están entendiendo hasta aquí? Ahora, la palabra penetra hasta partir el alma, mente, emoción y voluntad, intuición, conciencia y devoción al espíritu. Pero se queda ahí la palabra. No, dice que sigue penetrando hasta partir la coyuntura y los tuétanos. Diga conmigo, el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Diga cuerpo, alma y espíritu. Ahora vimos que en el alma tenemos mente, emoción y voluntad. En el espíritu tenemos intuición, conciencia y devoción. Pero también allá, no sé si lo que le estoy dando es muy fuerte. En el cuerpo tiene carne, hueso y sangre. ¿Qué tiene el cuerpo? Carne, hueso y sangre. Óyeme lo que te voy a decir esta tarde. Cuando tu alma y tu espíritu están sanos por la palabra de Dios, es natural que tu cuerpo esté sano. Tu alma y tu espíritu están sanos, tu cuerpo está sano. No sé si lo entendieron. Sentí la gloria de Dios que vino como un rayo. Cuando tu alma y tu espíritu están conectados con Dios porque recibieron la palabra y la palabra lo traspasó, lo penetró, entonces es natural, es normal que tu cuerpo funcione a la perfección. Amén. Por eso es que la palabra del Señor dice que Moisés nunca perdió su vigor. ¿Por qué? Porque Moisés siempre estaba en contacto con la palabra viva de Dios. Moisés no recibía la palabra de un predicador. Moisés recibía la palabra directamente de Dios. Amén. Cuando Dios le dijo a Moisés que subiera con el pueblo porque él le iba a hablar, ¿sabe lo que le dijo el pueblo a Moisés? No, subes tú. ¿Por qué? Porque Dios nos mataría si nosotros subiéramos en esta condición. Nosotros nos vamos a quedar aquí abajo y tú subes allá donde el Señor. ¿Qué hizo Moisés? Subió. Y dice la Biblia que subió, oyó la palabra del Señor y dice la palabra que su rostro fue transformado. Porque tu rostro es transformado
Cuando tú tienes contacto directo con la palabra viva de Dios. Amén. Estoy hablando de rema, no estoy hablando de palabra de información. Hay gente que tiene información. Los que tienen información están afectados en el intelecto. Los que tienen revelación de Dios, rema de Dios, son afectados en su carácter. Amén. No sé si voy muy rápido. Diga conmigo, la palabra penetra. La palabra penetra. Pero ¿sabe lo que hay? ¿Sabe cuál es el problema de hoy? Que la palabra no encuentra mucha gente que le está prestando atención. Por eso yo escribí este tratado. Escribí este tratado porque nosotros teníamos una librería cristiana y vimos muchos tratados de muchas compañías. Y ninguno de los tratados me satisfacían porque hablaban de muchas cosas, pero no eran coherentes. Yo escribí este tratado dirigido por el Espíritu Santo y al final le puse los 7 pasos en el camino a la salvación. Y el primer paso es oír atentamente la voz de Dios. ¿Cómo están escuchando ustedes la palabra esta tarde? Atentamente. ¿Cómo están ustedes escuchando? Miran, el que te escucha atentamente la palabra de Dios va a recibir un impacto espiritual. Porque tú tienes el Espíritu Santo. Y la palabra sale por tu boca ungida. Y la palabra sale por tu boca con buena intención. Porque ¿cuál es la intención tuya? Que la persona se salve. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la palabra de Dios escucha oído, que le presten atención, esa palabra va a hacer su efecto. Entonces, lo número 1 es que la palabra tiene que recibir un oído, oír atentamente la voz de Dios. Número 2, reconocer mi condición. Número 3, arrepentirme y convertirme. Número 4, nuevo nacimiento. Muchos cristianos están en la iglesia y no han nacido de nuevo, por eso se van para el gogo. Por eso se van para donde la muñeca rosada, que yo quiero que la pinten de rojo, de negro. Diga conmigo, oír atentamente la voz de Dios. Oír atentamente la voz de Dios. Diga, el que oye atentamente la voz de Dios. El que oye atentamente la voz de Dios. Diga, reconoce su condición. Diga, el que reconoce su condición, se arrepiente y se convierte. Diga, el que se arrepiente y se convierte, nace de nuevo. Diga, el que nace de nuevo, tiene hambre de ser discipulado. ¿Qué es lo que le da a un niño cuando nace? ¿Y por qué se le da leche? Porque está gritando el niño. Entonces, los números 5 es discipulado, los números 6 bautismo en agua y los números 7 bautismo en el Espíritu Santo. Amén. ¿Le parece bonito esos 7 pasos? Lindísimo. Ahora darle uno a cada uno. Es que no traje más. Entonces deja eso para que haga copia. Este está en inglés, pero tengo uno en español. Pero ya está escribiendo en inglés y todo, pastor. Es que estamos tirando, estamos ministrando también a los cristianos que no hablan español. Ahora sí estamos bien. Gloria al Señor. Entonces, ¿en qué punto me quedé? Porque ustedes me hicieron perder. Estás hablando de la muñeca. Me quedé en el punto. Me quedé en el punto 5, ¿verdad que sí? Y en el punto 5 yo dije, diga conmigo, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Diga, es viva y eficaz. Es viva y eficaz. A mí me gusta que lo digan con gracia. Amén. Diga, la palabra de Dios. Es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Diga, y más cortante, que una espada peligrosa de doctrina. Diga, y penetra. Diga, donde nadie más puede penetrar. La palabra de Dios penetra. Diga, y hace su función. Diga, porque el Evangelio funciona. Diga, el Evangelio es poder de Dios. Diga, el Evangelio es poder de Dios. Porque el Evangelio habla de Jesucristo. Diga, y no hay persona más poderosa que el nombre glorioso de Jesús. Diga, Él es Dios todopoderoso. Diga, Él todavía sana. Él todavía libera. Él todavía transforma. Él todavía bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces la palabra penetra. Y penetra, dice, el alma, mente, emoción y voluntad. Espíritu, intuición, conciencia y devoción. Cuerpo, sangre, carne y hueso. ¿Qué es lo que es el cuerpo, hermano? En otras palabras, que yo, óigame bien, lo único inmortal que yo tengo es el alma.
Pero el cuerpo, este cuerpo que ustedes ven aquí, esbelto, lindo, precioso, que Dios me dio. Bien distribuido. A mí no me importa lo que diga la gente, yo me siento feliz. Amén. Oye, este cuerpo, cuando el alma sale, con estos calores así, no lo aguantan al otro día. Y a los pocos días es pura tierra. Diga, yo soy 100% tierra. Yo soy 100% tierra. ¿Por qué enorgullecernos? ¿Por qué enorgullecernos, Señor? Ustedes se han dado cuenta, hermano, esto es un paréntesis, que todos nosotros en determinado momento somos orgullosos. Todos nosotros. Cuando nosotros nos ponemos un traje nuevo y unos zapatos nuevos. Ay. Y quizá el reloj es nuevo también. Ay, Rolex. Óyeme, cuando nosotros nos vemos en la habitación, que salimos para afuera, En el espejo. y yo no puedo hacer mucho cuadro porque las mujeres son las que lo hacen bien con los tacones que se ponen. Sí. Eso está muy famoso en la iglesia. Óyeme, y uno se siente como un pavo real. ¿No se han sentido ustedes así? Sí. Porque cuando uno se arregla, hasta el autoestima le sube. Gloria a Dios. Pero no hay cosa que mantenga el autoestima allá arriba que la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, ya lo combiné. Número 6. Espejo para revelar. No, es el 5. El 5 es espejo para revelar. Lo número 6 es comparada con alimento que sustenta. ¿Con qué comparada? Alimento que sustenta. Anota el versículo, anótelo. Primera de Pedro 2:2. Ahí dice claramente, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Así que la palabra es alimento que sustenta. Amén. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Ahora, cuando Jesús le dijo a ellos, mira, mientras Jesús le estaba dando pan y pescado a la gente, habían multitudes. ¿Sabe que Jesús instituyó un welfare allá? Sí. Y cuando andaba la multitud detrás de Jesús, porque cualquiera quiere un sándwich de pan y pescado. Y sin cocinarlo ni prepararlo. Un hamburger. Ya hecho. Pan y pescado comían todo. Entonces, ellos creían que Jesús se la iba a pasar hartándole la panza a ellos. Un día Jesús le dijo, el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no es digno de mí. ¿Qué comenzó a hacer la multitud? Dijeron, dura palabra esta es, ¿quién la podrá soportar? Por eso yo, hermana Dori, no me preocupo si se van algunos de la iglesia, porque a Jesús le dejaron la iglesia vacía ese día. Oye, fue a Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, le dejaron la iglesia vacía. Porque cuando tú predicas la verdad, hay gente que no la resiste. Entonces, ¿qué le dice Pedro a Jesús? Mira, maestro, nos van a dejar solos. ¿Con qué vamos a pagar la renta de este día? ¿Qué le dijo a Jesús? Y Jesús le dijo, Pedro, ¿acaso quieres iros con ellos? ¿Quieres irte tú también? A los discípulos, y entonces Pedro, ¿sabe que Pedro tenía un carácter sanguíneo? Emoción. Parecido a cierta persona. Sanguíneo. Pedro siempre saltaba. Porque la gente cree que el primero que mochó oreja fue Mike Tyson. No fue Mike Tyson, fue Pedro. Entonces Pedro le dice a Jesús. Pedro le dice a Jesús, Maestro, ¿a dónde iremos? Digan conmigo esa palabra. Diga, Señor Jesús, si yo me aparto de ti, ¿a dónde iré? ¿Quién tiene palabra de vida eterna? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y entonces Jesús le dice, Pedro, esa es la razón por la que yo quiero que la gente venga a mí. Amén. No por lo que yo le pueda dar, sino por la salvación de su alma. Amén. Y hay muy poco en la iglesia buscando vida eterna. Hay gente en la iglesia buscando que les resuelvan sus problemas. ¿Le resolviste el problema? Por grande que sea, se va sin decirte absolutamente nada. Después tú lo llamas por teléfono y no te cogen la llamada.
Porque sucede lo mismo de los 10 leprosos, que Jesús sanó 10 y regresó uno solo. el 1%. ¿Por qué? Porque muy poco anda buscando a Dios. Hay gente que anda buscando no el rostro de Dios, anda buscando la mano de Dios. Digan conmigo, Señor, pero yo te voy a servir todos los días de mi vida. No por lo que vas a hacer por mí, sino por lo que ya hiciste en la cruz del Calvario. Diga, lo que hiciste en la cruz del Calvario es tan poderoso que basta eso para que yo te sirva todo el resto de mi vida con todo mi corazón, con toda mi fuerza y con toda mi alma. Y cuando uno busca a Dios por lo que Él hizo, no por lo que vas a hacer, uno es feliz en el reino de Dios. Porque hay gente hasta negociando con Dios. Yo voy a servir al Señor si el Señor me sana la migraña. Sí, imagínate. Oye, gran cosa. Porque hay gente que cree como que Dios, que la iglesia se va a cerrar, como que Dios se va a desaparecer si ellos no le sirven. Son la última Coca-Cola del desierto. Sí. Mira, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Amén. Y nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Punto número 7. Yo no estoy predicando todavía. Punto número 7. Comparada con el agua para limpiar. ¿Con qué comparada la palabra? Con el agua para limpiar. Con el agua para limpiar. Anoten los versículos. Salmo 119:9, Efesios 5:26 y Juan 17:17. La palabra de Dios es comparada con el agua para limpiar. ¿Con el agua para qué? Para limpiar. ¿Ustedes creen que limpia el agua? ¿Limpia el agua? No, gracias a Dios por el agua. Gracias a Dios por el agua. Después que meto 12 horas manejando, llego a la casa. Un baño es lo que quiere. Ahora en invierno allá, cuando la temperatura está a 15 grados bajo cero, yo siempre le pregunto en la iglesia, ¿cuántos se bañaron hoy? Bueno, a veces yo no me bañaba en New Jersey porque no sudaba. Sí, no sudaba y decía, no, aquí hay frío. Y algunos dicen, yo me di un bañito de aseo, pastor. Con la palabra de Dios tú no te puedes dar un bañito de aseo. Sí. ¿Qué es darse un bañito de aseo con la palabra de Dios? Leer un versículo y cerrar la Biblia. Ya. Que la palabra de Dios hay que bañarse. Pero no hay que bañarse una vez, hay que bañarse por lo menos 2 veces al día. Al levantarte y al acostarte. Porque la palabra de Dios es que agua que limpia. ¿Cuáles son los 7 pasos que le di que hace la palabra? Número 1, martillo que rompe la piedra. Número 2, fuego para fundir. 3, lámpara para brillar. 4, espada para guerrear. 5, Espejo para revelar. para revelar. 6, Alimento que para sustenta. sustentar. 7, Comparado con agua que limpia. y sobre todo, la palabra de Dios es Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es la palabra de Dios? Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Juan comienza su evangelio diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la palabra de Dios es Cristo. Amén. Vamos a la Biblia ahora. Vamos a la Biblia. Yo no voy a hacer largo, hermano. En 15 minutos termino. Sí, esa es la primera. Después a los 15 minutos dice, en 15 minutos termino. Después en 15 minutos dice, en 15 minutos termino. Pero pastor, lo que queremos es seguir escuchando palabras, no estamos apurados. Es que le estaba dando el appetizer. Aquí nadie trabaja mañana. Aquí nadie trabaja Cuando mañana. uno va a un Sí, restaurante fino, ¿qué es lo primero? El appetizer. ahí se la Una pone. sopita, Amén. una ensaladita. Ya le di ahí. Amén, amén. Demórate ahí bastante. Vamos a Salmo 147:3. Yo quiero que solamente ese versículo lo apliquemos hoy a nuestras vidas. Y lo vamos a hacer en nuestras oraciones. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Qué hace el Señor, hermano? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana ¿a quiénes? A A los quebrantados de corazón y y venda venda sus heridas. sus heridas. Dígalo de nuevo. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ok.
Vámonos entonces a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3 y mantengan ese versículo en mente. Yo no voy a venir de New Jersey a no darle unas palabras. Nos debe como 5 horas, así que no te apures. No, le voy a hacer breve porque yo quiero que ustedes asimilen lo que le voy a dar. 3. Hechos capítulo 3. Allí sucedió un evento importante. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Amén. ¿Qué dice Hechos capítulo 3? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La de la oración. Todos leanlo en voz alta, por favor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama Hermoso, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. A este hombre lo ponían en la puerta del templo. ¿Qué hacían con él? Lo ponían en la puerta del Él templo. venía solo. No, lo ponían. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijándose en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento. ¿Cómo le estuvo él? Atento. Esperando recibir de ellos algo. Ajá. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué nos dice el Señor en esta tarde? Levántate y anda. Aleluya. ¿Qué sigue diciendo la palabra del Señor? Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró conmigo al templo, andando, saltando y alabando a Dios. ¿Cómo entró este hombre al templo? Andando, saltando y alabando a Dios. Dígalo de nuevo, andando, saltando y alabando a Dios. Diga, yo era un paralítico. Que estaba afuera del templo. Diga, pero en el nombre de Jesús y por la gracia de Dios, entré al templo. Diga, saltando, andando y alabando a Dios. Diga, en el templo se salta, se alaba. Aleluya. Y se anda, gloria al Señor. Hay 3 cosas que se hacen: andar, saltar y alabar a Dios. ¿Qué se hace en el templo? Andar, saltar y alabar a Dios. Por eso cuando yo predico la palabra lo hago con gozo. Amén. ¿Por qué? Porque en el templo se anda, se salta y se alaba a Dios. El tema es sanidad para poder avanzar. Sanidad y liberación para poder avanzar. ¿Cuál es el tema de esta tarde? Sanidad y libertad para seguir avanzando. Sanidad y liberación para poder avanzar. Hay gente que no puede avanzar en la vida porque están enfermos. ¿Cómo están, hermanos? Enfermos. Y hay gente que dice, pero pastor, yo estoy sanito. A mí no me duele absolutamente nada. Gloria a Dios. Pero la problemática es que no estamos hablando de una sanidad.